Ahora sí. Ya, ahí sí ya se está grabando la clase por si alguien la quiere después. Me avisa nomás, mis hermanos, y puede volver a reestudiar lo que estamos hablando. Entonces, como bien les decía, mis hermanos, la misericordia de Dios no la podemos confundir con el amor de Dios o con la bondad de Dios, ¿cierto? Porque son conceptos diferentes. La misericordia de Dios, mis hermanos, como también lo vamos a ver en algunas referencias, no se refiere al carácter de la benevolencia de Dios o el amor de Dios manifestado para con sus hijos, sino que la misericordia de Dios es un concepto mucho más amplio, que también incluye muchas veces el sentimiento de paternidad, de cuidado y de protección que Dios le brindó a su pueblo de Israel. Nosotros recordamos, mis hermanos, cómo cuando el pueblo de Israel fue sacado por Dios desde la esclavitud de Egipto, Dios le protegió en su misericordia en la noche. ¿Se recuerdan? Durante el día también envió un ángel para el cuidado de su pueblo. Eso es producto de la misericordia, ¿cierto? De un sentimiento de paternidad de Dios hacia el pueblo de Israel. Pero también tenemos la manifestación de la misericordia de Dios en dos aspectos que también lo vamos a revisar en una referencia que de anticipo ya se las doy, que es el Salmo 136. En el Salmo 136 también allí tenemos tres manifestaciones de la misericordia de Dios. Tome nota allí, mis hermanos. Salmos 136, y usted puede ver en el principio del versículo 1 al versículo 6, usted puede ver allí, mis hermanos, la manifestación de la misericordia de Dios haciendo referencia a la creación de Dios. Dice, alabad a Dios, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El único, versículo 4, el único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia, al que hizo los cielos con entendimiento. ¿Se da cuenta de que aquí nos da a conocer en el atributo, en su carácter, la misericordia de Dios que beneficia tanto al justo como al injusto, al impío como al pecador, al creyente como al no creyente? Tal como dice el libro de Eclesiastés, el sol sale y brilla y alumbra para todos. ¿Se da cuenta? Y eso también es propio del carácter de la misericordia de Dios, que no discrimina a nadie, ¿cierto? Sino que más bien le entrega a todos las mismas posibilidades para que nos podamos desarrollar en la vida. ¿Ya? Ahí tenemos un concepto también de la misericordia. Pero si nosotros continuamos leyendo el mismo Salmo 136, por eso quiero dejarlo muy en claro, la diferencia entre la misericordia, el amor y la bondad de Dios, o la benevolencia de Dios. Mire lo que dice el versículo 10, y aquí nos da otro concepto de la misericordia de Dios. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Fíjese que en la demostración del amor eterno de Dios para con su pueblo Israel y para defender a su pueblo, él también causó aflicción a una nación como Egipto. Y aquí dice que eso también es muestra de la misericordia de Dios. ¿Se da cuenta? Puede resultarnos a lo mejor a nuestro oído un poco grotesca la manifestación de la misericordia de Dios, pero está en la Biblia y no podemos quitarle esta hoja a la Biblia, porque también es una representación y una manifestación de la misericordia de Dios. Y el tercer atributo importante que se va a ver en el último punto, pero que lo vamos a estar allí tocando, mis hermanos, es acerca de la soberanía de Dios. Dios no tiene por qué rendirle cuenta a nadie. Él es digno de hacer con lo que Él ha creado lo que Él estime conveniente para su gloria, para su obra. Y en ese plan está usted, estoy yo y está todo lo que Él ha creado. Fíjese que los mismos discípulos estaban admirados porque había una tormenta, una tempestad, y lo fueron a despertar. Y Jesús simplemente se levantó de la barca y dijo, cesa viento, para la tempestad. Y los discípulos quedaron completamente asustados porque ¿quién es este? Que hasta los vientos, el mar, todo le obedece. Eso habla de la potestad divina de Dios, de su soberanía. Todo lo que está creado se sujeta a la voluntad y a la palabra de Dios. Vamos al mismo libro de Génesis. Dice que Dios habló diciendo y daba instrucciones simplemente. La palabra de Dios tiene poder. Daba instrucciones. Hágase la luz. Y la luz se hizo.
No es que él lo haya hecho, no, él ordenó simplemente que se separen las aguas y sucedió de inmediato. ¿Se da cuenta? Eso nos habla a nosotros de la potestad y de la divina soberanía de nuestro Dios. Vamos de inmediato con la referencia de Job 34:12, por favor. ¿Qué nos dice, hermano Luis? Amén. Juan 34, o sea, Job 34:12 dice así. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Amén. Amén, muchas gracias. Mis hermanos, aquí no tenemos mucho, ¿cierto?, que analizar. Dios es quien creó todo de acuerdo a sus atributos perfectos, y todo lo que Dios ha creado es perfecto. Así lo dice el libro de Génesis, que después de haber creado todo, esboza la siguiente frase: y vio Jehová que todo lo había creado era bueno. O dijo que no estaba muy bien o que iba a hacer algunos ajustes después a través del tiempo. No, él vio que todo lo que había hecho era bueno. ¿Se da cuenta? Para el beneficio de él, para la obra de él, para su gloria, para su misericordia. Una demostración de su misericordia. Entonces, mis hermanos, esto es tremendo. Y él dice aquí, sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Es, mis hermanos, como nosotros tratar de encontrar una incompatibilidad en la misma escritura. Lo que están haciendo y en lo que trabajan, ¿cierto? Los científicos, los filósofos ateos, los psicólogos, están tratando de buscar en la Biblia alguna incongruencia, pero difícilmente no la van a encontrar, porque es imposible encontrar incongruencia, incompatibilidad, ¿cierto?, en nuestro Dios. Vamos con la otra referencia del punto B. Dios es justo. Éxodos 9:27, ¿qué nos dice? ¿Está su micrófono apagado, hermana Eliana? Ahí está. Ahí sí. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Amén. Amén, muchas gracias. Y la otra referencia al tiro de Job 4:17, a ver qué nos dice. Parece que ahí está, hermana María. Sí, amén. Dice así en el nombre del Señor. Así el hombre más justo que Dios, ¿será el varón más limpio que él que lo hizo? Amén. Muchas gracias, hermana María. Aquí tenemos dos situaciones, mis hermanos, que dejan a la luz que en realidad no hay nadie que se pueda igualar a Dios. Nadie. Nadie. Ni los ángeles ni los arcángeles, por el hecho de estar en lo inmediato ministrando a nuestro Dios, ni siquiera por eso ellos están más, ¿cierto? Ni siquiera ellos son más como dioses. No, no hay simplemente nada ni nadie que se compare con Dios. Dios es único en sus atributos, único, absolutamente único. Y eso es lo que estas referencias nos están dando a entender. Ahora me quiero detener un poquito, ¿cierto?, en la referencia de Éxodo 9, porque aquí hay un detalle muy importante. Dios es quien, de acuerdo para su obra y para su gloria y para revelarse al hombre en el contexto general de sus atributos, él utiliza a quien quiere de la manera que él quiere. ¿Ya? Y fíjese que aquí vamos a analizar nuevamente, así muy rápidamente, lo que el apóstol Pablo ya estudiamos nosotros en una lección. Dice que no hay ninguno bueno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, ¿cierto? Nacemos en pecado y continuamos en una vida de pecado. Fíjese que la misericordia de Dios, por el atributo divino de la misericordia de nuestro Dios, Él contiene la maldad en la humanidad para que todo sea conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo a los tiempos de Dios. Y de vez en cuando Dios endurece el corazón o quita su misericordia de alguien, entonces tenemos como resultado a un faraón.
Tenemos como el resultado de esto a un Hitler. ¿Se da cuenta? Pero nosotros intrínsecamente somos malos. ¿Y por qué explico esto? Analice bien la referencia de Éxodos 9:27. Y dice, Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, he pecado esta vez. O sea, Faraón reconoció que esa vez solamente él había pecado. Estamos hablando entonces de un hombre que estaba, ¿cierto?, sin las vendas sus ojos. Era un hombre completamente malo aún. Que él reconoció que en esa decisión solamente se había equivocado. Las otras veces anteriores, no. Pero dice, he pecado esta vez. Se da cuenta que no hay una obra de Dios completamente. Él reconoció que ahí en ese instante solamente se había equivocado. Las otras veces anteriores no. Cuando hay una manifestación completa del Espíritu Santo en el hombre, dice, he nacido en pecado y toda mi vida ha sido en pecado. Por lo tanto, de ahora en adelante comienzo una vida nueva. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, reitero, esta es una comprobación de que Dios en su misericordia y para la demostración de su misericordia y de su poder, utilizó a Faraón y en determinados momentos se endurecía el corazón de Faraón y después lo ablandaba y lo enfurecía de nuevo para mostrar el poder de nuestro Dios. ¿Ya? Sigamos avanzando. Elige a quien quiere. Vamos con la referencia de Juan 13:18 y Santiago 2:5, por favor. No habló de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. ¿La otra referencia estará lista? Santiago 2:5. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amén. Amén, muchas gracias. Nos vamos a detener un poquito porque la referencia que leyó nuestra hermana Constanza es un concepto que nosotros lo tenemos más que claro. Nosotros no somos eruditos, nosotros no somos una lumbrera intelectual en el mundo, ¿cierto? Lo digo personalmente por mí, ¿ya? Tengo un oficio que desarrollo allí con mucho esfuerzo, ¿cierto? Pero soy un pequeñito en la sociedad y Dios me ha escogido a mí, al igual que usted, para demostrar en mi persona y en su persona que Él gobierna todo. Y Él da la sabiduría a quien quiere para el beneficio de su obra. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nos indica la referencia, ¿cierto? De Santiago 2:5, lo que leyó nuestra hermana. Pero me quiero detener lo mismo y enfocando y profundizando un poquito porque fíjese que este es un concepto que muchos utilizan para distorsionar las escrituras y encontrar algún error en Dios. Y Jesús lo aclara aquí. Dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Muchos podrían llegar a decir, pero si Jesús es Dios, ¿cómo fue a escoger a Judas? ¿Se da cuenta? Si todo lo que él hace es perfecto, ¿cómo fue a escoger a Judas? Esa pregunta, muchos la hacen, ¿cierto? Como esa pregunta, muchos también, ¿cierto? Preguntan cosas, situaciones complejas. Si Dios es un Dios de amor, ¿cómo es posible, ¿cierto?, de que haya tanta hambre en la tierra? Si tú me hablas, ¿cierto?, de un Dios lleno de misericordia, ¿cómo es posible que ocurran desastres en la naturaleza como terremotos, tsunamis y las guerras? ¿Cómo es posible? Y muchas veces nosotros, mis hermanos, ignorantes en la escritura, no sabemos qué responder. Por eso es importante la lección del día de hoy, para que nosotros vayamos aclarando conceptos en los atributos de Dios. Muchos nos equivocamos y hablamos solamente de la misericordia de Dios
Y lo juntamos como un solo pack. Misericordia, amor, paciencia, benevolencia y que Dios es bueno y Dios. Y ya partimos con la introducción Salmo 136, ¿cierto? Como una muestra de la misericordia también que Dios inflige, ¿cierto? Dolor o aflicción a causa de su misericordia, porque la misericordia de Dios también se debe hablar en armonía con otro atributo de Dios, que es la justicia de Dios, que también lo hemos visto nosotros en algún momento. Malaquías 4 dice, he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, no les ha de dejar ni raíz ni rama. ¡Wow! Tremendo concepto, asusta a cualquiera. Y en el versículo siguiente, ¿qué es lo que dice? Más a vosotros los que teméis mi nombre. Ahí tenemos por un lado a un Dios que condena y por otro lado un Dios que salva. ¿Se da cuenta? Y es el mismo Dios. Mis hermanos, entonces aquí en Juan, Jesús deja claro de que Él elige a quien quiere, sabiendo y conociendo para la obra de Dios lo que ha de cumplir en la obra de Dios, cada quien a quien Él escoge. De esa manera usted está también inserto en la obra de Dios con un propósito para la obra de Dios que ha de manifestarse y revelarse para que usted cumpla en el determinado tiempo en el cual para la obra de Dios sea así necesario. Sigamos avanzando, vamos con las otras referencias. Dice, tiene misericordia de quien quiere. Deuteronomios capítulo 5, versículo 10, por favor. Y Lamentaciones, le voy a pedir a mi hermana Graciela que por favor pudiese buscar en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Le voy a pedir a mi hermana, a la familia Delgado, que por favor del ítem 3, mi hermana Carolina busque en Salmos 103, versículo 13, a mi hermana Pía en Hebreos capítulo 4, versículo 15. A mi hermano Mauricio Delgado Palma, por favor, en Isaías capítulo 6, versículo 10, y ahí estaríamos con las referencias. Tiene misericordia nuestro Dios de quien tiene misericordia. Vamos con Deuteronomio capítulo 5, versículo 10, por favor. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Muchas gracias, hermana Rosita. Mire, qué importante esto, porque nosotros muchas veces en la lectura leemos de corrido. ¿Ah? Parece que nos fuimos a la clase de ortografía en castellano. Ahí se me cayó el carnet. Ahora creo que se llama literatura, comprensión de la literatura. Le cambiaron el nombre, pero antiguamente se llamaba castellano. Y dentro de ese lenguaje, eso se llama ahora, ¿ya? Y dentro del estudio de ese ramo castellano había un ítem ortografía. Y ahí nos enseñaron a respetar las comas, que había que aguardar allí un segundo, ¿cierto? Entonces, la referencia de Deuteronomio 5:10 dice, y que hago misericordia a millares, coma, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Se da cuenta que ahí hay una coma, una pausa. Dios es misericordioso, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo. Dios dice que sus misericordias se renuevan todos los días y todos queremos y nos abrazamos a esa promesa. Jehová iré, Jehová provee, sí, va a abrir la ventana de los cielos, ten fe, ten confianza. Pero aquí esta referencia me dice y me enseña de que Dios es así, por supuesto. Él no se contradice a sí mismo, no es como nosotros que mentimos. No, Él es verdadero, pero verdadero en su carácter, no para el beneficio del hombre. ¿Se entiende? Dios es verdadero porque Él es verdadero. Dios no es verdadero a causa de que yo soy mentiroso. No. Él dice, y que hago misericordia a millares, sin discriminación ninguna, la cantidad que sea. Pero ojo, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
¿Se da cuenta que es diferente? Por eso me encanta hablar de los atributos de Dios, porque es la única manera, mis hermanos, que nosotros saquemos al mundo del error y que nosotros mismos, mis hermanos, nos comencemos a educar realmente de quién es Dios. Dios hace misericordia a multitudes, a millares, pero a los que le aman y a los que guardan sus mandamientos. Y guardar los mandamientos no significa yo tengo la Biblia y la dejo escondida allí, ¿cierto? La tengo ahí en mi velador, al lado de mi cama. Muchos la dejan abierta, ¿cierto? Como una especie de amuleto, no tengo idea para qué, pero en realidad, ¿cierto? Lo dejó más que claro allí en el libro de Ezequiel, donde él dice que va a quitar de nuestro cuerpo, de nuestra carne, el corazón de piedra y va a colocar un corazón de carne y allí voy a colocar mis mandamientos. Y es más, él dice, yo voy a hacer que andes en mis estatutos. Ni siquiera te lo voy a dejar a tu criterio. Si quieres lo cumple, si quieres no lo cumple. Hoy día que es domingo sí lo vas a cumplir. No, yo, Jehová, haré que andes en mis estatutos. Que es diferente, ¿ah? ¿O no? ¿O estoy solito? Parece en la escuela dominical. Confirmen, hermano. Un dedito para arriba, dedito para abajo. Me silencio mejor. Díganme ustedes. Pero mis hermanos, no podemos hablar de una cosa diferente. No podemos, mis hermanos, nosotros malinterpretar las escrituras. Fíjese de que por qué hoy en día el evangelio está tan pisoteado. ¿Por qué hoy en día nadie respeta a los evangélicos? Antes le tiraban piedra a los evangélicos cuando salían a predicar a la calle, le echaban el caballo encima. Nuestro pastor Juan Vidal muchas veces nos ha contado ese tipo de experiencias. Si uno lee la historia de la iglesia, cuando llegó, ¿cierto?, el reverendo Uber de Estados Unidos y comenzaban a predicar en Valparaíso, en el puerto, pasaba lo mismo. Pero la exposición del evangelio, que es poder para salvación, como lo dice el apóstol Pablo, era tanta la evidencia de la manifestación del Espíritu Santo que aquellos hombres terminaban convertidos. Las prostitutas dejaban su vida antigua, convertidas por el poder de Dios, por la exposición del evangelio. Pero cuando comenzamos a manipular el mensaje, cuando comenzamos a distorsionar los atributos de Dios, entonces ya no hay poder. Y tenemos que empezar a pensar en estrategias para llamar la atención. Y eso es triste, porque con las estrategias llega de todo. Dios nos ayude. Vamos con la otra referencia que era en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23, por favor. Amén. En el nombre del Señor. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Muchas gracias, hermana Graciela. Mis hermanos, nuevamente manifestación de los atributos de Dios, donde nos da a entender el carácter verdadero de Dios, donde nos da a entender el carácter de la fidelidad de Dios que no depende del comportamiento humano en la manifestación general del atributo de su misericordia. Vuelvo a hacer hincapié que la misericordia de Dios en el atributo de Dios, ¿cierto? Como atributo de Dios, no habla solamente de la benevolencia de Dios. Ya lo vimos, recordemos, Salmo 136, guárdelo allí, apúntelo allí para comprender muy bien este concepto de la misericordia de Dios. Ya Dios es misericordia y lo manifiesta en su creación. Crea las lumbreras del cielo, separa las aguas, genera la lumbrera mayor que es el sol, ¿cierto? Y hay lluvia, y están las estaciones del año, y está el día y la noche, ¿cierto? Y todo esto beneficia tanto al justo como al injusto, a quien le sirve y a quien no le sirve, al impío, ¿cierto? Y al piadoso. Y eso es también una manifestación de la misericordia de Dios, pero tampoco nos debemos olvidar que la misericordia de Dios, como lo dice en el Salmo 136, también ocasiona aflicción a quienes no hacen su voluntad o para lo que de acuerdo a los propósitos de Dios debe ser así. ¿Ya?
Vamos con la otra referencia de la letra E. Se compadece de quien quiere. Salmo 103, 13, por favor. Amén. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Otra vez me colocaron en aprieto aquí en esta referencia. Muchas gracias, hermana Carolina. Volvemos a encontrarnos con, ¿cierto?, con una coma en este versículo de la Escritura. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Se da cuenta? Que no es la misericordia de Dios a la que se refiere en este versículo, es a lo que se refiere a la misericordia paternalista de Dios, a la misericordia que protege a los suyos. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? ¿Se acuerda alguien? Lo vimos también en una escuela dominical. ¿Cuál era el concepto de hijos de Dios? Los que hacen su voluntad. Amén. Los que hacen su voluntad. Los que creen en Jesús. Juan, capítulo 1, los primeros versículos que yo siempre le digo, son libros de la Escritura, mis hermanos, son porciones de la Escritura, mis hermanos, que nosotros debemos aprendérnoslas de memoria. ¿Sabe por qué? Porque Juan, capítulo 1, dice que en el principio, al igual que Génesis, parte igual que el Génesis, mire, en el principio el verbo era con Dios. Y hay toda ahí una prosa, mis hermanos, me encanta porque es como una verdadera poesía. Y en esa poesía dice que Él les dio la potestad a todos aquellos que creen en Jesús, el ser llamados hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, mis hermanos, esta es una promesa, ¿cierto? Para los que le temen, para los que hacen su voluntad. Fíjense, mis hermanos, de que nosotros declaramos a Jesús como nuestro Señor, ¿cierto? ¿Cierto? Jesús es nuestro Señor. Así es, ¿cierto? Es. ¿Qué clase de Señor tenemos si no le obedecemos? Si no nos sometemos a nuestro Señor, ¿estamos hablando bien de nuestro Señor? No. Fíjese que la Edad Media, en la época feudal, ¿cierto? Los señores, ¿ya? Según lo que cuenta la historia, los libros, todo lo demás, hacían respetar su señorío, so pena de muerte. Entonces aquí hay un atributo maravilloso también de nuestro Dios, de que Él en su paciencia contiene su ira para darnos tiempo al arrepentimiento. Dios nos ayude, mis hermanos. Vamos, creo que quedaba todavía otra referencia por allí. Ahí está, a ver, leímos la referencia de Salmos, vamos con la referencia de Hebreos, capítulo 14, versículo 15. 14, 15, Hebreos 14. Hebreos 4, 15, perdón. No, 4. No. Ya le estábamos agregando un capítulo más a Hebreo. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Qué lindo ejemplo, mis hermanos, qué lindo ejemplo, ¿cierto? Lo que nos indica esta palabra. Por eso, mis hermanos, que Dios en una referencia nos deja muy claro también dentro de la literatura del apóstol Pablo, nos dice de que el propósito de Dios en sus hijos es hacerlo a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es ese varón perfecto? Sino nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Y esto es la misma concordancia. ¿Y por qué concordancia? ¿Por qué, mis hermanos, nosotros como nuestro modelo debe ser siempre Jesucristo? Porque nosotros fallamos, nos equivocamos, está en nuestra naturaleza, ¿cierto? Es propio de nuestra naturaleza, lo que no significa que debemos esforzarnos por andar en santidad.
¿cierto? Pero qué mejor ejemplo que el mismo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ayude, mis hermanos, a conformarnos a la imagen de Él, porque es lo que nos va a garantizar la salvación. No hay otro concepto, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. ¿Se da cuenta? Citas bíblicas, mis hermanos, que nosotros debemos memorizar y aprendernos. Y la última referencia, mis hermanos, de este subtítulo 1, en Isaías 6:10. ¿Qué nos dice, hermano Mauricio, por favor? Dice así la palabra del Señor: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Mauricio. Mis hermanos, referencias excepcionales en este pasaje del estudio de la palabra de Dios. Isaías capítulo 6, un párrafo, un capítulo emblemático porque nos habla acerca de la visión que tuvo el profeta Isaías cuando Dios le llamó. Dios se le revela a él. No está escrito literalmente, ¿cierto? Si él vio que el cielo se abrió o si fue una visión del templo, no está claro, pero lo único que él dice es que él vio parte de la gloria de Dios y que él, al ver esta manifestación de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, al escuchar el canto, ¿cierto?, de los serafines, ¿cierto?, que dice que volaban, ¿cierto? Y decían a una voz, santo, santo, santo. Y él al ver esa manifestación de la santidad de Dios, comprende que él está a años luz de esa santidad y a tal nivel que él se declara, dice, ay de mí que soy muerto, porque hombre de labios inmundos, ¿cierto?, han habitado, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero la obra de Dios que hizo en este hombre fue tal de que al vivir esto y al ser quemados sus labios y purificados con fuego, ¿cierto?, con aquellos carbones, de inmediato él se coloca a la disposición de este Dios para cumplir la misión que Dios quiera para su obra y para lo que Dios le tenía destinado. Y fíjese que en esta obra, en esta revelación, ¿cierto?, en este mandato de Dios, hay algo muy importante. Y era un costo que tenían que pagar los profetas y que hasta el día de hoy muchas veces los profetas también tienen que pagar. Es luchar con el endurecimiento del corazón donde tiene que llegar el mensaje. Y fíjese que esto lo deja aquí, claro, lo deja de decir, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. ¡Qué tremendo! Y lo más tremendo, mis hermanos, es que esto es manifestación de la misericordia, de la justicia de Dios. ¿Se entiende? ¿Se da cuenta? No entendamos mal, mis hermanos, los conceptos de los atributos de Dios. Nosotros decimos muchas veces, Dios, ten misericordia de mí, sáname. A lo mejor es parte de la misericordia de Dios nuestra enfermedad. ¿Se ha puesto a pensar eso? Nuestra oración debe ser, Señor, si para tu gloria, para el beneficio de tu obra, es esta enfermedad en mi vida, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Le suenan esas palabras? La oración de nuestro Señor Jesucristo. Hágase tu voluntad en el cielo, así también como en la tierra, porque tú gobiernas en todo lugar. Para mí, Dios, toda honra y toda gloria. Amén, hermano Luis Alberto, por esa exposición de este primer título con todas sus letras, sus subtítulos que contenían este tema. Hay injusticia en Dios. Bien, mis hermanos, vamos a continuar con los demás subtítulos. El que habla va a tomar el 2, 3 y 4. Lo va a pedir a nuestro pastor que se prepare con el subtítulo número 5.
y nuestra hermana Noemí, el título 6 de esta lección. Y el texto se lo va a dejar, bueno, a nuestro hermano Eduardo, que está a cargo de la escuela dominicana el día de hoy. Entonces vamos a seguir hablando, hermanos, de que este Dios es poderoso, hermanos, y Él trata con las personas, no importa quién sea, ¿cierto? Él tiene misericordia de quien tiene misericordia y endurece, ¿cierto?, a quien Él quiere de acuerdo a sus propósitos. Vamos a ver aquí, hermanos, Dios está tratando con Faraón. Faraón, un título que tiene el rey de Egipto, que para los egipcios era prácticamente un dios, ¿cierto? Un dios. Pero a Dios, nuestro Dios, no le interesa quién sea. Lo importante, ¿cierto?, es demostrar su poder, ¿cierto? Y para que también el pueblo, su pueblo, pueda, hermanos, ver la grandeza y las maravillas de Dios mientras estaban allí, hermanos, en Egipto. Vemos aquí hay una referencia en Éxodo 7:3, que la tengo por aquí a mano, dice así: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando Dios. Dios, ¿a quién le está hablando? A Moisés y Aarón, ¿cierto? Que tenían que enfrentarse, ¿cierto?, a este rey, a este faraón, para que pueda dejar, ¿cierto?, ir al pueblo de Israel, a su pueblo de ahí de Egipto, que estaba, ¿cierto?, en esclavitud. Y Dios, hermanos, le dijo a Moisés que iba a endurecer el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para multiplicar las señales y las maravillas de él, ¿cierto? Vemos todas las señales y todas las maravillas y todo lo que Dios hizo, hermanos, todas las plagas que Dios envió allí para que este faraón, hermanos, pueda dejar salir a su pueblo, al pueblo de Israel. Dios entonces, demostrando este poder maravilloso, hermanos, dando a conocer estas maravillas para que su pueblo y para que el pueblo de Egipto también, los egipcios, puedan, hermanos, conocer, ¿cierto?, la grandeza y el poder del Dios de Israel, el único Dios verdadero. Los egipcios tenían muchos dioses para todo, más el pueblo de Israel tenía un solo Dios. Eran monoteístas, tenían un solo Dios, grande y poderoso. Pero para que lo puedan conocer, Dios tenía que mostrar sus maravillas, su poder, su grandeza a través de los milagros y para endurecer el corazón de Faraón. Viendo las maravillas, viendo, ¿cierto?, las plagas que enviaba, sin embargo, Dios, ¿cierto?, endureció su corazón para que no entendiera, para que siguiera Dios mostrando su poder, su grandeza, sus maravillas, sus milagros. Y también, hermanos, Dios endureció el corazón de los egipcios. Vemos aquí una referencia en Éxodo 14:17. Y dice así en el nombre del Señor: y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Esto es, hermanos, cuando ya
el pueblo de Israel había sido liberado, iba camino a la tierra de Canaán y se encontraron con este gran obstáculo, hermano, del Mar Rojo, cruzar el Mar Rojo. Y allí, hermanos, venía el ejército del faraón a darles muerte. Allí, hermanos amados, una gran confusión al ver que iban a morir. Ellos habían dejado ir ya. Habían dejado ir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Mas Dios endureció el corazón de estas personas y tomaron sus carros y fueron, cierto, en persecución del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Pero Dios todo esto lo hizo, hermanos, para mostrar su poder, para mostrar su grandeza, para mostrar sus maravillas, ¿cierto? Ya sabemos lo que ocurrió ahí en el Mar Rojo, ¿cierto? Cómo Dios separó las aguas y pasó ahí el pueblo de Israel en tierra seca, ¿cierto? Por el Mar Rojo. Y cuando estaba cruzando también el ejército, ¿cierto?, de los egipcios, fue aniquilado, se cerraron las aguas. Todo esto Dios lo hace, hermanos amados, para mostrar su poder, para mostrar su grandeza, ¿cierto? Y porque Él es soberano en sus decisiones. Él toma esa decisión, nuestro Dios, y Él la hace. No importa, hermanos, si les sirven a Él o si no les sirven, pero si están dentro de los propósitos de Dios, Dios toma el control, hermanos, de estas personas, de este rey, de este pueblo, de esta nación. También vamos a ver otro tema, y quiero que aquí me busque alguien, la hermana Graciela Maldonado, le voy a pedir que me busque una referencia en Juan 12:40, y mi hermana Eliana Figueroa, Romanos 11:25. Vamos a ver esta referencia. Cuando esté listo, Juan 12:40, lea lectura. Amén. En el nombre del Señor. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sané. Amén. Amén. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Habla aquí del pueblo de Israel. Cegó los ojos, que viendo ellos no vieron. Teniendo sus ojos no pudieron contemplar, ¿cierto? Y endureció su corazón, para que no vean, para que no puedan entender, y para que ellos se conviertan, se vuelvan a Dios y Él los sane. Siempre hay un propósito de Dios. Cuando Dios hace algo, cuando endurece el corazón de alguien, Dios tiene un propósito para ello. Él hace como Él quiere, porque Él conoce, ¿cierto?, nuestra vida, nuestro pensamiento. Y Él para todo tiene un propósito. Y Él, como Dios, un Dios todopoderoso, Él hace como Él quiere. La otra referencia en Romanos 11:25. Amén. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. Amén. Aquí está el Señor también, Dios,
ha endurecido el corazón de su pueblo. Hermanos amados, que el Mesías que ellos estaban esperando llegó a ellos y ellos no le conocieron, ¿cierto? No le conocieron viendo las maravillas, viendo los milagros, no le conocieron. ¿Por qué? Porque Dios endureció su corazón. Y esto siempre hay un propósito. El propósito era para que esta salvación, hermanos, llegara a los gentiles, llegara a los pueblos que estaban destituidos de la gloria de Dios. Y entre esos estábamos nosotros, pueblo gentil, ¿cierto? Que no tenía esperanza de salvación, pero llegó este Salvador, este Redentor, hermanos, que había venido a los suyos primero. Pero ellos fueron cegados, sus ojos, sus oídos, su corazón se endureció y no conocieron al Maestro, no le recibieron. Pero dice su palabra que a los que le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Siempre hay un propósito, entonces, que Dios tiene para cada uno, ¿cierto?, de sus hijos. La letra A del título 4 dice, y todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Hay una referencia que se encuentra en Filipenses 3:21. Voy a pedirle a nuestra hermana María Widerford. Filipenses 3:21. Si la puede leer. Todo depende de Dios. Filipenses 3:21. También hay una referencia aquí al versículo 16. Así que no depende del que quiere. En la lección, el versículo 16 dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No depende entonces de nosotros, del querer, del desear, sino que del que Dios tiene misericordia. Eso usted lo ha podido palpar en su vida. El que habla también lo ha podido hacer. Y siempre esperamos, hermanos, en que el Señor, cierto, es el que tiene que querer, porque depende de Él. Sí, Señor. Depende de Dios. De que Sí, usted, Señor. de que yo esté perseverando en sus santos caminos. No es por la fuerza, no es por la capacidad, ¿cierto? Sino que depende de Él, depende de Dios. Una vez que lo encuentre, hermana, le da lectura. Filipenses 3:21. Estoy lista, porque el micrófono Amén. está apagado. Amén. El micrófono está apagado. Dele lectura, hermana. Es que mi micrófono está apagado, hermano. ¿Está encendido, hermana? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Amén, amén, sí. Amén, hermano. Dice, el cual transformará el cuerpo y la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual pueda también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Amén. Eso es lo que Dios puede hacer. Dios, Amén, sí. hermanos amados, puede hacer transformaciones, cambios. Él tiene todo el poder para realizar, para manifestarse al hombre, ¿cierto? Y también esperamos nosotros la gran manifestación del Señor cuando Él venga, ¿cierto? Eso lo sabemos nosotros. Él se va a manifestar y también se va a manifestar en nosotros, ¿cierto? Y vamos a ser, ¿cierto?, transformados, como dice su palabra, en un cuerpo
incorruptible de gloria, en esa manifestación que el Señor, cierto, va a traer acá a la tierra cuando venga a buscar a sus hijos. Todo depende de Dios. Todo, hermanos, lo que esperamos, cierto, está dentro de su voluntad. Así que agradecemos a Dios por esta palabra, por esta escuela dominical, lo que en este día de hoy estamos aprendiendo, este conocimiento de su palabra, hermanos, lo que Dios hace y lo que Dios irá a hacer todavía. Bien, mis hermanos, entonces voy a dejar a nuestro pastor con el título número 5 de esta lección para que nos esté ayudando en esta escuela dominical. Amén. Primeramente, hermanos, les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes y también agradecer al Señor por estar también junto a ustedes participando de esta enseñanza de la palabra del Señor, donde tiene por título: ¿es Dios injusto al elegir a Israel? Eso es lo que estamos tratando. Y podemos ver que todo esto encierra algo muy importante, que es la autoridad que tiene Dios y la soberanía que tiene Dios sobre su creación. Y lo que me corresponde a mí es, en este momento, es la demostración a través de Faraón, que está basada en el versículo 17 de la lección, Romanos 9:17, que dice: porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Eso es lo que en este momento se puede apreciar con respecto a, digamos, a este versículo. ¿Qué es lo que quiere decir Dios aquí digamos, de su poder? Está anunciando ya, y aquí hay una cosa importante: Dios, Él siempre avisa su proceder, o lo que Él tiene en mente, lo avisa antes de tiempo, no después. Y eso es lo que está haciendo aquí Dios, a través de su poder, lo que viene más adelante para Faraón. Son las plagas que vienen. Y ahí empieza Dios a demostrar su poder y su autoridad. Pero de acuerdo a las referencias, vamos a hacer lo mismo que están haciendo ustedes, de nombrar hermanos para que se vayan preparando con las referencias. Así que le voy a pedir a mi hermano Beto, ya que me mandó en esta parte a mí, y ahora voy a devolverle también la autoridad. Éxodo capítulo 9, en el versículo 16a. Después al hermano Mora, Deuteronomio 4:37, y también la hermana Noemi, Nehemías capítulo 9, del 9 al 10. Entonces procedemos con la primera lectura, que es Éxodo 9:16. Amén, pastor. Dice: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Amén. Ya. Ahí nos está diciendo el Señor a nosotros, comienza como lo que le dije anteriormente, y lo que ya había anticipado. La amenaza del ataque de las plagas se anuncia claramente a Egipto. Ese es digamos, la finalidad de esta referencia, en la letra A. A la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. No, yo entiendo que no lo está diciendo a Moisés, sino que esto va más dirigido digamos, a Faraón.
para que así de esta manera él pueda entender que él como autoridad tiene también un poder sobre los egipcios, pero sobre él el poder de Dios es superior. Nada se puede comparar, ni nosotros lo podemos comparar en los tiempos de hoy. Por eso a veces nosotros decimos, a veces nosotros a Dios no alcanzamos ni siquiera la cintura, porque Él es soberano. Él formó el universo, hizo al hombre conforme a su imagen, todo por su poder, su voluntad. Y aquí esto mismo también está aconteciendo ahora con lo que viene, ya lo que va a empezar es como un sismo que viene sobre Egipto, y esto mismo también para que se empiecen a preparar. Deuteronomio 4:37, ¿qué nos dice ahí? Amén, pastor, en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, 4:37, y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Amén. Amén. Ya, con su gran poder. O sea, nuevamente vemos aquí la autoridad que tiene Dios en este versículo. Dice, por cuánto, mire, qué importante es esto, hermano. Y por cuánto él amó a tus padres, escogió su descendencia después de ellos, y te saco de Egipto. Te saco de Egipto, o sea, decisión. Dios tiene su poder, el poder de Dios lo manifiesta y lo ejecuta de inmediato. Te saco, dice. Esta promesa, sin duda que es una promesa fuerte y con una decisión que no es variable, para nada. Nosotros a veces somos cambiantes. Yo a veces, uno como persona se examina a sí mismo, uno es cambiante. No tiene, digamos, esa decisión como la que tiene Dios, esa autoridad de hacer las cosas. De manera que dice, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia ahí, con su gran poder. Y eso lo vemos en la historia bíblica, vemos cómo obró Dios, cómo preparó a su pueblo, y aún así Israel aún todavía es ingrato con Dios. Yo lo miro así en estos tiempos ahora. Israel fue muy ingrato con Dios. Dios mostró el poder sobre sus enemigos, de quien los tenía bajo presión. Los sacó, los libertó, los llevó, digamos, al lugar donde ellos tendrían que tomar posesión de una tierra, la tierra prometida. Y aún así, cuando estaban ya por pasar allí el mar Rojo, y ahí estaban ellos, al borde, aún todavía temerosos, aún desconfiando. Pero ahí estaba el poder de Dios, porque Dios sabía que Dios conocía, y Dios conoce hasta el día de hoy también, que el hombre divaga a veces en su corazón, pierde la confianza y a veces no entiende la autoridad de Dios. Así que esta demostración a nosotros también nos trae una tremenda enseñanza para nosotros en estos tiempos, que nosotros no debemos desconfiar. Y nosotros también vamos por este desierto, en estos tiempos. Vamos por este desierto, que es el mundo, y sabemos que tenemos un enemigo, y Dios también nos prometió llevarnos a la tierra prometida. Ciertamente no estoy hablando de lo material, sino de lo espiritual, pero sí, también el enemigo de nuestra alma también está luchando también para arrebatar, pero Él con su poder nos va a librar. Sin duda que vamos a cruzar también el umbral y también vamos a llegar a la tierra prometida. ¿Qué nos dice Nehemías 9:9? Amén.
Dice así en el nombre del Señor. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Amén. Ay, Señor, la soberbia. La soberbia nada bueno trae al ser humano. Y en aquellos tiempos ya está demostrado también lo mismo. Aquí vemos al profeta Nehemías hablando también de aquellos tiempos, recordando de lo que ellos estaban viviendo, lo que ellos vivieron. Dice, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto. Es misericordioso Dios en realidad, porque la oración, la aflicción de ellos llegó a oídos de Dios. Y de manera que ahora dice Dios, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. En realidad, hermanos, yo quedo muy corto, me siento tan pequeño a la autoridad que tiene Dios, a su poder, cómo Él hace, cómo Él quiere, cómo Él piensa. Qué importante es reconocer cuando se dice, miraste la aflicción de nuestros padres. Eso da a entender que la vida no es fácil. La vida no es fácil. A ellos también están sometidos bajo una presión. Cuando ellos están en Egipto, deseaban servir a Dios, buscar a Dios. Y cada vez que buscaban a Dios, Faraón les ponía más carga, más trabajo, para que no tuvieran lugar, para que adorasen a Dios. Y esa aflicción Dios la miró, y ese clamor de ellos permitió entonces sacarlos de allí, para llevarlos a un lugar mejor donde ellos pudieran tener libertad para adorar a Dios. Ahora, también dice que su nombre sea exaltado en toda la tierra. Tenemos también en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 16. Yo aquí lo tengo en este momento. En la letra A dice, perdón, letra B, 9:16. Letra B. No, era Éxodo, perdón, está en Nehemías, perdón. Ahora sí, voy a Éxodo 9:16. Letra B. Y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y para que mi nombre no era nomás solamente allí en Egipto, sino en toda la tierra. Qué grandioso y bondadoso es Dios para hacer notar sus bondades que Él tiene para los suyos, su nombre, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. O sea, aquí el poder de Dios es tan fuerte y que Dios eso es lo que le agrada, que su nombre siempre sea exaltado, sea siempre considerado y siempre lo pongamos en alto en todas nuestras decisiones, en todos nuestros propósitos. La enseñanza antigua a nosotros también se nos inculcaba y se nos hacía notar que el nombre del Señor tenía que ser exaltado y todo lo que teníamos que hacer nosotros teníamos que consultar a Dios, porque
De esa manera, el poder de Dios estaba sobre la tierra, y si nosotros consultábamos a Dios, nos iba a ir bien. Y eso también significa exaltar a Dios, reconocer su poder, reconocer su autoridad que Él tiene sobre nosotros. Y Salmos capítulo 8, también ahí también tiene algo bien importante para nosotros. Salmos capítulo 8, versículo 1, que dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Amén. Este salmo, para que nosotros entendamos el propósito de Dios, es el salmo de David. Aquí tenemos también otro personaje, también que exaltó a Dios y lo manifestó, aunque él no hizo lo bueno ante Dios en un momento, pero Dios de ahí lo levantó, el poder de Dios lo levantó de nuevo. Entonces está dedicado, dice, a la naturaleza, y muestra también, hermanos, la pequeñez del hombre, pero también, aparte de esa pequeñez del hombre, muestra también la grandeza de Dios en este salmo. La gloria de Dios y la honra del hombre. De manera que si nosotros buscamos o nos recordamos qué es lo que dice la Escritura cuando Dios trató con Jacob, dice: oh gusano de Jacob. Yo me siento tan pequeño ahí, me siento tan, como les dijera, tan diminuto. Antes, hermanos, el poder de Dios y su nombre que es exaltado poderosamente, la grandeza de Dios. Aunque el ser humano es algo minúsculo en relación a la inmensidad del universo, ¿viste? Así tan poderoso se ve esto, tan grande. De todas las formas, la creación es un objeto, es como un objeto de interés y el cuidado que tiene Dios para con nosotros. Y cuando decimos, o cuando dice aquí en el primer párrafo, oh Jehová, Señor nuestro, es el nombre personal de Dios, combinado con el título del Señor o soberano. Cuando nació Jesús, dice que los ángeles cantaron gloria. Ahí el nombre de Dios también fue exaltado a través de toda la faz de la tierra, porque ha nacido y nació nuestro libertador. De manera que nosotros hoy, el Señor nos ayude para también meditar en su palabra y también no dejar de lado de que el poder de Dios, en un momento, el Señor lo puede a uno dejarlo tan pequeño. A veces la grandeza del hombre, el Señor la transforma, cuando se sobrepasa a las bondades de Dios, Dios lo puede dejar en cero. ¿Qué nos dice Malaquías capítulo 1? Malaquías capítulo 1:11. Ah, no, parece que no es Envic. Malaquías. Se me perdió Malaquías. Aquí está. Capítulo 1, versículo 11. ¿Qué nos dice? Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Aquí encierra prácticamente
todo, digamos, la demostración a través de Faraón del poder de Dios, de la autoridad que Dios tiene para con nosotros y también su poder, y cómo nosotros tenemos que exaltarlo, cómo nosotros tenemos que glorificarle en este versículo, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone es grande mi nombre. Qué hermoso es esto, hermanos. En esta parte, cuando habla de la grandeza de Dios, habla, Dios tenía un pueblo escogido, los judíos, a través de los cuales había planeado salvar y bendecir al mundo entero. En la actualidad, Dios todavía quiere salvar y bendecir al mundo por medio de su pueblo. Y ahora su pueblo sean todos los que crean en él. Nosotros, ahora, hermanos, nosotros, aquí encierro todo esto. Nosotros ahora también, como gentiles, tenemos que anunciar el poder de Dios, manifestar el poder de Dios y exaltar su nombre para muchos que también necesitan de nosotros y también necesitan de su salvación. Gracias, hermanos, por esta oportunidad. No estuve en estudio bíblico, por eso que a lo mejor me salió un poquito el tema, pero sí de entender el propósito de Dios. Que el Señor les bendiga. Gracias, pastor. Nuestra hermana Noemí entonces continúa con el título número 6. Amén. Amén. Y mis hermanos, ya estamos finalizando la lección del día de hoy, en donde hemos hablado, ¿cierto?, de la justicia de Dios, la misericordia de Dios y los planes que Dios tuvo con su pueblo, como lo acaba de mencionar nuestro pastor, ¿cierto?, y las demostraciones de su poder y su gloria frente a Egipto y al faraón. Y estos puntos, mis hermanos, se relacionan directamente con el punto número 6, que lleva por título Dios es soberano y hace como quiere. ¿Ya? Aquí tenemos dos referencias, mis hermanos. Una está en Salmo 145:13. Le voy a pedir a mi hermana Graciela si le puede dar lectura a Salmo 145:13. Y mientras tanto le voy a pedir a mi hermana Pita si puede buscar 1 de Timoteo 6:15. Esas son las dos referencias con este subtítulo. Dios es soberano y hace como quiere. Una vez que lo encuentre mi hermana Graciela, le da lectura. Salmo 145:13. Amén. Amén. En el nombre del Señor. Tu reino es el reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Amén. 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 Ahí está, ¿cierto? Muy claro el versículo de la palabra de Dios, dice que su reino es sobre todos los siglos. El reino de Dios, el reino de Jehová es un reino eterno que haya permanecido, que ha existido desde el principio de los tiempos, de nuestros tiempos, ¿cierto? Hasta, y que seguirá existiendo por la eternidad, por los siglos de los siglos. Su señorío, su soberanía, todo lo que hay en esta tierra y todo lo que se relaciona con la eternidad de Dios está relacionado con su soberanía. Por lo tanto, si Dios es eterno, significa que Él es el que controla los tiempos, las edades, todos los periodos que nosotros vivimos en este mundo. Él es soberano y Él es quien controla todo. Aún, mis hermanos, que aunque en la tierra exista algún líder mundial, algún político que se crea una autoridad, nosotros sabemos que sobre él está Dios y que incluso Dios ha puesto a esas personas como líderes en distintos lugares, naciones. Aún ellos están por la voluntad de Dios, porque todo está bajo su soberanía. Mi hermana Pita, ¿qué nos dice 1 de Timoteo 6:15? Amén. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Amén. 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 Ahí está hablando, mis hermanos, de la gloria que nosotros vamos a ver en el final de los tiempos, ¿cierto? Cuando Jesús venga a reinar a la tierra,
cuando Jesús venga en esta segunda venida y se corone como el rey soberano del mundo entero. No va a haber democracia, ya no va a haber presidentes, ministros en distintos países, sino que va a haber un solo gobierno monárquico reinando por el Señor Jesús. La capital de este mundo va a ser Jerusalén y todas las naciones, todos los salvados, ¿cierto? Vamos a adorar a nuestro Señor, que es, como dice aquí, bienaventurado y soberano, como dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este título, ¿cierto?, que se le da a nuestro Señor Jesús, quien comparte la soberanía con el Padre hoy en los cielos, porque Él ya ascendió a los cielos, ¿cierto? Nuestro Señor está ahí arriba, esperando el tiempo para ejecutar el plan perfecto, ¿cierto?, para su iglesia y también para tratar con su pueblo Israel. Mis hermanos, cuando el subtítulo 6 habla y enaltece la soberanía de Dios, dice: Dios es soberano y hace como quiere. Nuestro pastor mencionaba que el pueblo de Israel fue un pueblo bastante terco, un pueblo bastante soberbio, un pueblo que viendo las señales, aún así, ¿cierto?, ellos se quejaban constantemente contra Dios. Pero nosotros vemos aquí, mis hermanos, que Él, a pesar de cómo es ese pueblo hasta el día de hoy, hasta el día de hoy es un pueblo medio porfiado, como decimos nosotros, ¿cierto? A pesar de eso, el Señor escogió a este pueblo de entre todas las otras naciones. Egipto, mis hermanos, en el tiempo de que Israel era esclavo de Egipto, era una nación poderosa, una de las más poderosas del mundo, junto con Mesopotamia o Babilonia, como se le conoce. Eran dos naciones tremendamente poderosas y Dios pudo haber escogido estas naciones porque tenían el poder, tenían el esplendor del avance y todo eso en esos tiempos, pero Él escogió a Israel y nosotros no somos quien para cuestionar la soberanía de Dios. Por algo Él escogió a su pueblo, dice su palabra que Él escogió a Israel por 3 motivos. Primero, para hacer de ellos una gran nación, para que por medio de Él venga el Mesías y para ser un pueblo santo. Esas son las 3 cosas por las cuales el Señor escogió a Israel. Y todos estos planes, mis hermanos, aunque nosotros no los entendamos muchas veces o cuestionemos por qué Israel, es porque, como dice aquí el punto 6, porque Él es soberano y hace como Él quiere. Entonces, en eso se resume, mis hermanos, este punto número 6. Esa sería mi participación, mi hermano Luis. Le dejo la oportunidad para que tengan el texto, ¿cierto? Y la conclusión, no sé si usted o mi hermano Eduardo. Así que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Le damos el paso entonces a nuestro hermano Eduardo para que él, digamos, concluya la conclusión y el texto y el repaso general. Señor le bendiga. Amén, mi hermano Luis y hermanos y hermanas que han expuesto, igual nuestro pastor, ¿cierto? Expusieron aquí también puntos de esta lección en el día de hoy, ¿cierto? Y la consulta que nos hace esta lección, ¿cierto? Dice: ¿es Dios injusto al elegir a Israel? Por ahí nuestra hermana Noemí también mencionaba los motivos por el cual Dios también eligió a Israel. Por ahí su palabra, y en un momento que yo leía por ahí un versículo en el Antiguo Testamento, me parece que era, que decía que Israel era uno de los pueblos más insignificantes de la tierra. En ese momento yo me quedé como para adentro, ¿cierto? Por una manera de decir, al llamarle un tan insignificante. Bueno, y se mencionaba también, ¿cierto?, que habían otras naciones más importantes, como mencionaba nuestra hermana, ¿cierto? Ahí Babilonia, Egipto, que eran, ¿cierto?, quizás naciones más renacientes que se destacaban, pero Dios eligió a Israel porque había un propósito para con ellos. Por ahí su palabra dice: porque trabajaría con ellos, ¿cierto? Iba a trabajar con aquel pueblo de Israel. Y Dios, por cierto, como la pregunta que nos hacía su título 1, si hay injusticia en Dios, y encontrábamos que en ninguna manera, ¿cierto?, Dios era injusto, ¿cierto? Es un Dios justo, que Él hace como quiere, ¿cierto? Elige a quien quiere, tiene misericordia a quien Él le parece, ¿cierto? Se compadece también de quien Él estima compadecerse, endurece también a quien quiere. Vimos ahí también que endureció al faraón, ¿cierto?, para mostrar su poder, su gloria, su soberanía, ¿cierto?, también su señorío, ¿cierto?, lo importante que es Dios, ¿cierto?, lo potente que es Él, ¿cierto?, que es sobre todos los dioses humanos o paganos que habían, ¿cierto?, en aquel entonces, ¿cierto? Él es Dios por sobre todas las cosas, un Dios soberano, ¿cierto? También a los israelitas por ahí también los endureció, ¿cierto?, haciendo mención ahí de que Él endurecía a quien quiere, o endurece a quien quiere,
para cumplir un propósito, ¿cierto? Nosotros nos cuesta a veces entender por qué las cosas, porque Dios actúa de una manera, ¿cierto? Porque nuestra mente es tan pequeña que no alcanza a comprender todas estas cosas, ¿cierto? Pero al cabo de un tiempo podemos ver, decir, ah, bueno, por algo Dios hizo las cosas de esta manera, ¿cierto? Procedió de esta forma porque ahora vemos el resultado, ¿cierto? Era para esto, ¿cierto? Por lo tanto, había allí un propósito con Israel, como decía nuestra hermana Noemí también, ¿por qué los motivos de elegir a esta nación? ¿Cierto? Una nación quizás que un pueblo pequeño, quizás que no tenía tanto realce como las otras naciones en aquel entonces, ¿cierto? Porque iba a ser de ellos una gran nación, ¿cierto? Vendría el Mesías, el Salvador del mundo, ¿cierto? A través de ellos, ¿cierto? De ese pueblo, y también para hacer, ¿cierto? De Israel también una nación santa, ¿cierto? Habían propósitos de Dios al elegir, ¿cierto? A Israel. Y por pasar todo este proceso, ¿cierto? Israel, endurecimiento, ¿cierto? Allí para que no comprendieran, ¿cierto? Tantas estas cosas también porque había un propósito de Dios para que los gentiles, ¿cierto? Nosotros los que no éramos descendientes de Israel, también alcancemos, ¿cierto? Misericordia, alcancemos salvación a través de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Por gracia, bien nosotros pudiéramos alcanzar, llegar al conocimiento de la verdad, conocer a Dios, ¿cierto? Y alcanzar salvación a nuestras almas. Los propósitos de Dios, ¿cierto? Los propósitos que Él tiene, ¿cierto? Por el gran poder y soberanía. La conclusión nos dice el poder de Dios es ilimitado, ¿cierto? No tiene límite su poder para hacer lo que Él crea conveniente, lo que a Él le parezca mejor, ¿cierto? Es su decisión, su voluntad. Nadie puede objetar sus decisiones por más que parezcan injustas, ¿cierto? Podemos ir en cuestiones, ¿cierto? Oponernos a sus decisiones aunque nos parezcan injustas. Pero hemos aprendido acá de que en esta lección de hoy de que Dios no es injusto, ¿cierto? Dios es un Dios justo. Él eligió a Abraham y sus descendientes para formar una nación grande, ¿cierto? Estudiamos en clases anteriores que le pidió a Abraham, ¿cierto? Le ordenó a Abraham que saliera ahí de la tierra donde estaba, ¿cierto? Y le dio una promesa, le dijo que haría de él una nación grande, ¿cierto? Más grande allí, ¿cierto? Su descendencia que las estrellas del cielo, incontables como la arena, ¿cierto? Allí en el mar, ¿cierto? Le prometió a Abraham. Y vemos que eso se cumplió, ¿cierto? Es la voluntad de Dios en su poder. Fue de esta manera. El texto lo tenemos en Isaías 45, 21. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Isaías 45, 21. Y nos dice, proclamad y hacedlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Amén. Ahí también Dios, ¿cierto?, da a entender de que Él es el único Dios, ¿cierto?, que ha creado todas las cosas y todo está en su decisión, ¿cierto? Todo Él lo ha hecho de una manera, según los procesos que hemos venido estudiando, ¿cierto?, para que tengan un final, ¿cierto?, que está todo programado por Dios, ¿cierto? No, las cosas no sucedieron porque sí, ¿cierto? Israel, ¿cierto? O no estuvieron las plagas en Egipto porque sí, ¿cierto? Yo quería mostrar ahí también sus maravillas, su poder, también cuando abrió el Mar Rojo, después cuando llegó a Israel, ¿cierto? Allí por el desierto, también, ¿cierto? Les mostró su poder, su misericordia también, ¿cierto? En aquel lugar, ¿cierto? Y no hay más Dios que yo, dice Dios justo y salvador. Está hablando ahí también, ¿cierto?, de unos atributos ahí también de Dios, ¿cierto?, que es justo y salvador, y ningún otro fuera de mí. Hay muchos dioses quizás, ¿cierto?, terrenales, ahí mismo en Egipto, tantos dioses, ¿cierto?, hechos por los hombres, ¿cierto?, pero ninguno, ¿cierto?, como Jehová Dios, Dios de Israel, nuestro Dios, ¿cierto?, que nos lleva de victoria en victoria, ¿cierto?, y que quiere que nosotros algún día lleguemos también allí a su presencia, que alcancemos su gloria también, y esas moradas que Jesús también fue a preparar para nosotros, que haya salvación, ¿cierto?,
de nuestras almas, como también de su pueblo, ¿cierto? Israel, ¿ya? Por lo tanto, Dios es un Dios justo, como lo hemos leído, ¿cierto? En esta lección del día de hoy que el Señor nos ha tenido, la lección 58. Hermanos, agradecidos también en esta hora por toda la participación de hermanos, hermanas, nuestro pastor, todo lo que se ha expresado, que ha sido muy extenso, ¿cierto? Muy intensa también esta lección, muy explicativa también, que nos deja claro, ¿cierto? Allí los propósitos de Dios, ¿cierto? En su creación, en nuestras vidas también. Vamos a ir a la oración, dando gracias a nuestro Dios por lo que nos ha permitido desarrollar en el día de hoy. Gracias también por su palabra. Inclinamos nuestros rostros para ir a una oración ante Dios. Dios amado, damos gracias en esta hora, Padre, por todo lo que nos concede hasta aquí, Señor amado, por haber estado también participando de este estudio en esta escuela dominical, Señor amado, que es de mucha bendición a nuestras vidas. Aprender de su palabra, aprender de usted, a conocer al Dios a quien servimos, Señor amado, para poder también entregar esta palabra, este mensaje a las demás almas, también, Señor amado, a su pueblo, principalmente, Señor amado, a sus escogidos también. Gracias, Padre, porque hemos estado reunidos en esta hora también, ahí atentos a su palabra. Nuestro pastor también ha estado con nosotros y todos los hermanos que estuvieron también participando, conectados en el día de hoy. Gracias, Padre, por los profesores, profesoras también que intervinieron, también en la transmisión de conexión de este servicio también de escuela dominical y su ayuda también a mi persona. Gracias, Padre, gracias, Señor. Siga enseñando nuestras vidas de su palabra, como así también a sus hijos, sus hijas también, del pequeño al anciano, y que haya también motivación y deseo de todos los hermanos de la iglesia, mi Padre, de participar de sus servicios y querer aprender más de usted, alimentar el alma espiritual que muchas veces está necesitada. Gracias, Padre, gracias, mi Señor. Lo pedimos todo esto en el nombre de su Hijo amado, Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Estaremos, hermanos, ya terminando este servicio, escuela dominical, entonando el himno número 288, y le vamos a pedir nuevamente a nuestro hermano Luis Maldonado si nos puede acompañar con este himno, dirigir en el 288. Amén. Hermano Luis Maldonado, Amén. así. En el nombre del Señor, himno 288. Al pecador Cristo llama, pues no ha terminado aún su amor. Él no quiere que las almas sumergidas mueran en perdición. Acudid todos los seres tristes, pronto venid, Jesús insiste. Solo en él tendrá pleno perdón todo aquel que le quiere aceptar. Solo en Jesús hay salvación y libertad. Otro seno hay en quien pueda encontrar el hombre la salvación. Solo Cristo dio su sangre en la cruz por darnos la redención. Acudir todos los seres tristes, pronto venid, Jesús insiste, solo en él tendrá pleno perdón todo aquel que le quiere aceptar. Solo en Jesús hay salvación y libertad. Al que vaga en este mundo sin hallar reposo y tranquilidad, a Jesús acude pronto, Él te dará paz que fin no tendrá. Acudid todos los seres tristes, pronto venid, Jesús insiste, solo en él tendrá pleno perdón todo aquel que le quiere aceptar. Solo en Jesús hay salvación y libertad.
A Jesús, oh pecadores, venid pronto ya, sin más demorar, pues el tiempo pasa luego, quizás ya mañana no llamará. Acudir todos los seres tristes, pronto venid, Jesús insiste, solo en él tendrá pleno perdón todo aquel que le quiere aceptar. Solo en Jesús hay salvación y libertad. Para el Señor, honra y gloria. Amén, mi hermano Luis. Le invito a glorificar nuevamente al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Quiero pedir a nuestra hermana Eliana Figueroa que ella nos pueda estar llevando una oración al Señor, allí pidiendo una bendición por este trabajo que se ha hecho en el día de hoy de Escuela Dominical. Amén, mi hermano. Padre Celestial, te damos gracias a esta hora, mi Dios, porque usted nos ha tenido reunidos, aprendiendo de su palabra una vez más, de esta escuela dominical, Señor amado. Gracias por esta bella oportunidad que usted nos da cada domingo de poder estar aprendiendo de su palabra y tomándola por hora para poder seguir adelante y poder llegar un día donde Dios está. Te pido que bendigas a cada uno de tus hijos, tus hijas que estuvieron conectados, como también los que no lo hicieron. Usted conoce los motivos, pero donde quiera que esté, cada uno puedan recibir esa bendición, la que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Amén, hermana Eliana. El Señor les bendiga. Este servicio de Escuela Dominical Amén. ha concluido también. Las gracias a nuestra hermana Constanza Enrique también, que nos ayudó en la transmisión, y a nuestro pastor y a todos los que participaron. Dios les bendiga a todos, a todas para allá. Hola, hermana Pía. Amén. Hola. Hermana Pía, hola, hermana Pía. Hola. Está Hermana gozosa, hermana Noemí. Pía. Hola, pastor. Hola, hola, hermana Nana, ¿cómo está usted? Hermana Eliana. Bien, gracias a Qué usted. bueno, saludos a Carlito. Gracias, en su nombre. Hermana María Videford, bendiciones. Hermana Mirta, Mirta, Amén. bendiciones. Hermana Graciela Hermana Maldonado. Graciela, saludos a su familia. Bendiciones a todos, chao. Amén. Amén. Chao, chao. Hermana Mirta. Betito, bendiciones. Dios les bendiga. Chao, hermano Eduardo, saludos. Hermana Eliana, gracias. Saludos para ella también. Saludos a todos. Hermano Héctor, Nos vemos en un rato bendiciones. más. Nos vemos Loyito a las 18 horas. Con la oración, nos vemos más tarde. Ya está. Dios les bendiga, pastor, a todos. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos.